¿Cómo estamos, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos. Gracias a Dios. Gracias por estar aquí, señores. Gracias por su tiempo, por todo lo que me han regalado, porque siempre están aquí para todos aquellos que ven estas sesiones y todo esto. Les agradezco su confianza, señor. Ah, paz. Aquí está. Les agradezco la oportunidad que me dan de transmitir y sobre todo, señores, pues vamos a darle porque poco es el tiempo que tenemos y pues hay que darle. Y vamos a empezar como siempre hemos empezado. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por las bendiciones recibidas el día de hoy. Gracias por tu alimento, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias porque nos has traído directo a nuestro hogar sin contratiempos, pero sobre todo, Señor, a los que vienen en camino, bendícelos, resguárdalos y que lleguen con bien. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de leer y de aprender de tu palabra. Gracias porque estás con nosotros, pero sobre todo, Señor, te agradecemos porque aún podemos leer, aún podemos comprender, aún podemos preguntar acerca de todos estos temas, porque están próximos los tiempos que ya nos va a costar mucho trabajo hacer este tipo de sesiones, este tipo de lecturas, pero tú siempre estás con nosotros y en ti confiamos por siempre y para siempre. Amén. Señores, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos sean todos. Gracias por su tiempo. Gracias, por los que han seguido, por los que seguirán, por los que lo ven después, por los que lo ven en YouTube. No transmito al mismo tiempo. Después lo subo, así como después de todas las clases, subo las láminas que utilizamos el día de hoy. Que hoy es día miércoles. Hoy recuerden que el lunes les avisé que iba a invertir los temas de las sesiones del día de hoy, que hoy nos tocaba teología sistemática, pero como es una materia a la que le quiero echar muchas ganas, todas son importantes, pero en esta ocasión, como en teología sistemática estamos hablando de doctrina de Cristo, quiero prepararles una superclase entendible, que estén ustedes así, que se vayan contentos. Entonces el día miércoles de hoy nos toca doctrina de la palabra de Dios. Y en doctrina de la palabra de Dios les tengo una, no sé si buena o mala, pero hoy es el último tema que vemos de doctrina de palabra de Dios. La siguiente semana estaríamos iniciando con la nueva materia que sería la de oración. Es una materia muy cortita, pero muy importante, muy práctica sobre todo. Y terminando oración, nos seguiríamos con discípulos de Jesucristo. Quiero también comentarles que a partir de esta sesión, vamos a cambiar un poquito la manera de hacerlo. Vamos a hacerlas ya muy prácticas. Al final les voy a decir también por qué el cambio de esto. Y sobre todo, apologética la veríamos hasta el cuarto módulo, pero yo creo que la vamos a ver terminando Discípulos de Cristo o terminando esta materia de teología sistemática, que está larguísima. La verdad, esta es la materia más larguísima que vamos a ver por todas las doctrinas que queremos abarcar en estas sesiones. Pero vamos a dar apologética y la vamos a dar bien. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy nos toca, como les decía, doctrina de la palabra de Dios, el último tema, que es hermenéutica, homilética y contexto. ¿Por qué decidir este tema? Esta materia de hermenéutica, nosotros que cursamos institutos, nos la dan como clase aparte. O sea, no es como que un capítulo dentro de la materia. Esta es una materia aparte. ¿Por qué la quise dar nada más así de manera muy breve? Gracias, Almita, gracias a Dios por tu vida, gracias por estar aquí presente, como siempre, Almita. Tú estás al pie del cañón. Ajá, muchas gracias, gracias a Dios por tu vida. Entonces les decía, esta es una materia que se ve independientemente en el instituto que nosotros cursamos. Esta es una materia, es muy, de hecho, el título suena así como que muy, como rimbombante, como aburrido, ¿no? Pero sin embargo, para aquellos que nos dedicamos a la enseñanza, para aquellos que nos dedicamos a conocer profundamente la palabra del Señor, es una de las materias más importantes que podría haber. Y lo vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando la sesión. Perdón. Dice, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el estudio de los principios y los métodos de la interpretación del texto de la Biblia. ¿Para qué nos sirve la hermenéutica? Para interpretar el texto de la palabra de Dios escrita. Hay muchos personajes. De hecho,
este tema, ojalá a ustedes les nazca en el corazón, que la estudien por su propia cuenta, que consigan algún librito, que consigan algún manual. Si me da tiempo, voy a tratar de mandarles en PDF ¿cómo se llama? Un muy pequeño libro acerca de hermenéutica, pero muy, ¿cómo se llama? Muy fácil, muy entendible. De hecho, hay un libro escrito por ahí del siglo XVIII llamado Tratado sobre perdón, me estoy confundiendo, ese es de homilética. Pero de hermenéutica se han escrito muchos libros. Es que es importantísima esta materia. ¿Por qué? Nos los está diciendo el propio concepto. Es para empezar a aprender a interpretar el texto de la Biblia. Ustedes van a decir, no, pues es que la Biblia se interpreta así sola. Sí, claro que sí. De hecho, es uno de los tres principios, una de las tres reglas fundamentales de la hermenéutica. La vamos a ver al final. Ahorita vamos a ver cómo es esa hermenéutica. De hecho, es un mandato, es algo que está en la misma palabra. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15. Lo saqué de la Reina Valera 1960. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Desgraciadamente en estos tiempos ya nos estamos dando cuenta que hay infinidad de falsos maestros. Ustedes en cualquier grupo de Facebook, métanse y va a haber grupos que quieren vivir de Jesucristo, no quieren vivir para Jesucristo, quieren vivir de Jesucristo. Permiten anuncios fuera de lo que diría la palabra. Yo me he dado cuenta que permiten anuncios hasta de amuletos y sortilegios y no sé qué tantas cosas. Ese no es el tema de un grupo cristiano. Pero lo peor es que saltan cada rato maestros a decir que estamos mal, que la Biblia no dice la verdad, que la Biblia tiene errores. Esa es una verdadera barrabasada. ¿Por qué la Biblia no tiene errores? De hecho, en esta materia lo vimos. La Biblia no tiene errores y ya lo comprobamos. Los supuestos errores que pudiera tener se solventan con la misma escritura. También en la clase de inerrancia bíblica les di unas preguntas, les di un cuestionario para que ustedes se lo hagan a las personas que dicen que la Biblia tiene errores. Ni siquiera se van a poder defender de eso, de ese cuestionario. Entonces, es muy importante que empecemos a utilizar la hermenéutica para evitar ser presa de esos falsos profetas, de esos malos maestros, de esos falsos maestros, de esos falsos predicadores. Les van a llegar con el engaño de que la palabra de Dios dice esto, que la palabra de Dios. Ayer tenía una plática con un estimado discípulo de Jesucristo, amigo mío, y al que tengo oportunidad de estarle enseñando de forma personal, todas las doctrinas de la Biblia, y él me decía que estaba platicando con un señor que venía del norte y que le decía que todo lo que decía estaba pegado a la Biblia. Afortunadamente este joven sí lee, y cada vez que él decía, es que esto viene en la Biblia, él le decía, no, eso no viene en la Biblia, o dime en qué capítulo, dime en qué versículo. Y el otro pues mejor se callaba porque decía, no, es que sí viene. Y el muchacho el joven le decía, no, no, saludos a Víctor, no, eso no viene en la Biblia. ¿Se dan cuenta de la importancia de leer? ¿Cómo estamos utilizando la hermenéutica? ¿Cómo estamos utilizando la lectura para poder defendernos de esos falsos maestros? Bueno, la hermenéutica nos sirve para ayudarnos a saber cómo interpretar, entender y aplicar correctamente la palabra de Dios en nuestra vida. Para eso nos sirve la hermenéutica. Hay muchos pasajes difíciles. Hay muchos pasajes a los que no la entendemos. Hay muchos pasajes que interpretamos mal. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Hay muchos pasajes que interpretamos mal. A lo mejor no lo hacemos con mala intención, sin embargo, no hemos podido determinar bien cómo interpretar ese versículo. Ahorita les vamos a mostrar las tres reglitas que tenemos para poder interpretar ese versículo bien, pero lo más importante de todo es saberla cómo aplicarla en nuestra vida. ¿Cómo interpreto ese versículo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Y de qué manera lo voy a aplicar en mi vida? ¿De qué manera me va a servir en mi vida cristiana? Ajá. Dice, ¿cuáles son las reglas de la hermenéutica? Tiene varias, pero estas son así como que las tres principales.
La primera de ellas dice, la Biblia debe interpretarse literalmente. La palabra de Dios escrita debe interpretarse en su sentido normal o claro, a menos que el pasaje sea simbólico o se usen figuras literarias. ¿Qué quiere decir esto? Ok, siempre por ahí hemos tenido un problema en el sentido de cómo se interpreta la Biblia, porque la Biblia trae alegoría, trae figuras literarias, trae simbolismos. Entonces, ¿cómo vamos a saber que estamos interpretando bien una palabra, un versículo bíblico? Ok, cuando sea normal, cuando sea clara la palabra de Dios, cuando sea que no necesita a veces interpretación, la vamos a interpretar tal y como está. Aquí está el ejemplo claro. Dice en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 19, que también lo saqué de la Reina Valera 1960, dice, cuando partí los panes entre 5,000, y estas son palabras de Jesucristo, cuando partí los panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Aquí lo importante es lo que está diciendo Jesucristo. Cuando partí los 5 panes entre 5,000. Esto también aquí se aplica el contexto, pero vamos a ver ahorita directamente qué dice este versículo. Este versículo dice que alimentó a 5,000 personas Jesucristo. Así de fácil. 5,000. Por ahí habrá personas que dirán, no, es que, ¿cómo es posible que de una canasta, Jesucristo, porque ni siquiera lo reconocen como Señor, Jesucristo haya sacado 5,000 peces para alimentar a la gente? Además, si ustedes leen completo el pasaje, se van a dar cuenta que no eran 5,000, que eran mucho más, porque en esos tiempos, otra de las cosas para la que nos sirve la hermenéutica nos sirve para que nos fijemos en el contexto histórico. En esos tiempos, cuando fue escrita la palabra de Dios, el buen Marcos sabía que el pueblo judío no tomaba en cuenta ni a mujeres, ni a niños, ni a personas mayores de edad. De hecho, los excluían del servicio, del ejército, así como que los hacían a un ladito. Ajá, entonces no contaban ni niños, no contaban ni mujeres y no contaban ancianos. ¿Qué quiere decir? Que probablemente no alimentó a 5,000, no, más bien dicho, no alimentó a 5,000, alimentó alrededor de 10,000 personas. Ajá, entonces el milagro es mucho mayor. O sea, si nada más se están contando los hombres, pero había mucha gente que seguía a Jesucristo, familias enteras seguían a Jesucristo, entonces su milagro fue mucho mayor. Ajá, para eso nos sirve la hermenéutica. Ok, aquí está bien clarito el ejemplo aquí. No necesitamos meternos a estudiar palabra por palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos está diciendo, alimenté a 5,000 y todavía sobró. Ajá. Otro de los versículos de los cuales me acuerdo ahorita es el famoso, el versículo más corto de la palabra de Dios. Jesús lloró. ¿Necesita interpretación? Si leemos el contexto nos vamos a dar cuenta por qué lloró, pero no hay necesidad de estarle dando una interpretación donde está muy claro el sentido de lo que dice la palabra de Dios. Jesús lloró, ya, se acabó. Que si lloró porque se había muerto su amigo Lázaro, o si lloró porque iba a manifestarle la gloria de Dios, eso lo entendemos del contexto, que es la tercera reglita, ahorita la vamos a ver. ¿Qué es un qué es simbolismo o qué es una figura literaria? Ok, el ejemplo clásico, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis está lleno de simbolismos y de figuras literarias. Si ustedes recuerdan, el Juan, que ya era un anciano, estaba preso en la isla de Patmos. Ajá, él dormía en una cueva, ahora sí como dice la canción de Cuco Sánchez, ¿no? De piedra de ser la cama y de piedra la cabecera. Así dormía el buen Juan en una cueva de esa naturaleza. Pero ¿qué pasó? Que él sufrió un rapto. Fue un rapto, digan lo que digan, es un rapto. Para eso sirve la hermenéutica, para que vean que lo que sufrió Juan no fue una visión, no fue un éxtasis, fue llevado al cielo, fue un rapto. Ajá, y después fue regresado. ¿Qué se le mostró en ese rapto? Vamos a ver, un ejemplo así para que se entienda. Ok, que para que se entienda. A ver, yo les voy a decir, por ejemplo, si ustedes conocen, mm, ¿qué será? Una herramienta llamada router. Ajá, una herramienta llamada router. Este,
habrá muchos que levanten la mano y habrá muchos que no tienen ni idea de que es un router. Y habrá muchos que, que digan que un router es aquel que reparte el Internet, pero yo dije muy claramente que era una herramienta. Ellos dirán, es que sí es una herramienta porque nos ayuda a repartir el Internet. Sin embargo, una herramienta llamada router, ¿qué es? Yo la utilizo, habrá quien la utilice, habrá quien la conozca y sabrá de lo que le estoy hablando. Pero imagínense a Juan cuando en su visión le mostraron aviones, le mostraron tanques de guerra. Él no tenía ni la menor idea de que era un avión, de que era un tanque de guerra, de que eran las armas que disparaban balas. Él no. Entonces, ¿qué hizo Juan? Conforme a lo que él le conocía, le fue dando el nombre o la interpretación que él conocía. Por ejemplo, el mismo ejemplo del router. Si yo le digo a un ingeniero en comunicaciones que me preste su router, él me va a dar un cuadrito al cual se conectan varios aparatos para poder distribuir el internet. Si yo le digo a un carpintero, préstame tu router, él me va a dar una cosita que sirve para hacer figuras en la madera o en las orillas de la madera. A eso me refiero como herramienta de router. Pero cada uno le está dando la concepción que uno conoce. Ajá. De la misma manera, Juan, cuando tuvo esa visión, pues él en su vida ni siquiera sabía que era un avión, ni siquiera significaba el término de la palabra avión o tanque o arma. ¿Qué le puso? Le puso simbolismos, le puso dragones, le puso tal vez al meteorito este que envenena las aguas con ajenjo, él no sabía lo que venía, él dice que cayó una estrella del cielo, probablemente sea un meteorito. Para eso sirve la hermenéutica, para que lo vayamos interpretando conforme a lo que conocemos y conforme a lo que dice la palabra de Dios. Dice la segunda regla, la Biblia debe interpretarse histórica, gramatical y contextualmente. Ok, histórica. ¿Cómo se debe de interpretar? Se tiene que tratar de entender la cultura, los antecedentes y la situación que originó el texto. Ajá. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Jonás, el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Qué pasa ahí? Que Jonás es elegido. Bienvenido, Víctor, gracias a Dios por tu vida. Qué bueno que estás aquí, mi hermano. Gracias, bienvenido. Este, ¿qué pasa? ¿Por qué Jonás decidió ir a Tarsis? ¿Por qué Jonás decidió irse en barco? ¿Por qué no se fue corriendo? ¿Por qué no se fue en caballo? ¿Por qué no se fue en camello? Se tiene que entender la relación que había entre asirios e israelitas en ese tiempo. Yo creo que ni siquiera muchos de nosotros sabemos que ahí se está mencionando al pueblo asirio y que en esos momentos todavía no había broncas con Israel. Por eso Jonás eligió un barco de esa naturaleza para que se lo pudieran llevar a Tarsis. Ese es históricamente usar la hermenéutica para entender la cultura y los antecedentes de la situación por la que lo estaba pasando Jonás. Además, Jonás sabía que si iba a Nínive se lo iban hasta escabechar, porque los ninivitas sí eran enemigos de los israelitas. Ven cómo la historia se va acomodando, y eso lo dice la palabra de Dios. Lo podemos leer en los libros anteriores, cómo era la relación entre los pueblos. Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué dice la siguiente lámina? El tercero, perdón, dentro de la segunda regla hay 3 puntos. Gramaticalmente, ok, para interpretar la Biblia se necesita seguir con las reglas de la gramática y reconocer las diferencias del idioma original en el cual fue escrita el pasaje que se va a estudiar. Ok, muchos van a decir, no, pues es que eso solamente los eruditos o solamente quien sabe hebreo o solamente quien sabe griego o solamente quien sabe siriaco o solamente quien sabe arameo podría interpretar la palabra de Dios. Ajá. Dice el libro de Tito, capítulo 2 versículo 13. Este sí ya lo saqué de la Reina Valera 2015. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si nos remontamos a la fuente original, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ajá. Que Tito está escrito en griego, que Pablo lo escribió en griego. Ok, en el griego las palabras Dios y Salvador son términos paralelos, son términos casi sinónimos. Ajá. Pero además, en la Biblia están unidos a la palabra Jesucristo, al nombre Jesucristo, al término Jesucristo. Entonces, si queremos interpretar correctamente este versículo, es a lo que Pablo llama bien clarito cuando entendemos a Jesucristo, nuestro gran Dios.
De ahí viene, uno de los versículos que nos apoyan para el término de Trinidad. Si bien la palabra Trinidad no está en la Biblia, nos da muchos versículos remontándonos a las fuentes primarias para entender cómo Jesucristo es Dios, cómo hay una Trinidad. He tenido ahí algunas pláticas con personas que dicen ser testigos, que dicen ser mormones, que dicen ser adventistas, y que ellos no reconocen la Trinidad de Jesucristo, no reconocen la deidad de Jesucristo, no reconocen la palabra Trinidad. ¿Pero por qué? Porque ellos solamente leen la Biblia que les han dado. Ajá. Escuchan las clases que les han dado. Pero si se remontan a las fuentes originales en el que fue escrito el libro en el griego, y además estudian las reglas gramaticales que ahí están, es cuando les digo que podemos tener una buena interpretación del griego y nos damos cuenta que el ejemplo que les estoy dando, que Dios y Salvador casi son palabras sinónimas en griego y que además están pegaditas a la palabra Jesucristo, al nombre de Jesucristo. Por lo tanto, lo que Pablo estaba diciendo, le estaba dando el título a Jesucristo de nuestro gran Dios. Eso nos sirve la hermenéutica. Ok, el contexto. El contexto lo vamos a ver un poquito más aparte, pero también es parte de la hermenéutica. El contexto se refiere a los versículos que están antes y después del texto, el capítulo, el libro y en un sentido amplio toda la Biblia. Les voy a dejar el ejemplo para hasta el final porque el contexto lo vamos a ver por fuera como separadito. Ajá. Dice, vámonos a la tercera regla. La escritura siempre sí será la mejor intérprete de la escritura. Siempre se debe de comparar la escritura con la misma escritura para intentar determinar el significado de un pasaje. Por ahí siempre hemos escuchado a los pastores, a los maestros, a los líderes, que nos dicen que la Biblia se interpreta a sí misma, pero no nos lo saben explicar. Ajá, o no nos dan un ejemplo claro. O nos dicen, pero ¿por qué no? O sea, ¿cómo que se interpreta? Yo leo y leo y leo la Biblia y hay pasajes que no, ¿cómo se llama? Que no los puedo interpretar. Ok, primero que nada, no los podemos interpretar porque vuelvo a esto y ya los he de tener hasta aburridos, pero me vale que eso se los voy a estar repitiendo en cada momento. Siempre tenemos que estar leyendo, siempre tenemos que estar leyendo. No hay otra manera de que podamos utilizar la hermenéutica o utilizar la palabra o interpretar la palabra o conocer la palabra si no leemos. Miren, les voy a dar el ejemplo. Dice el libro de Isaías en el capítulo 31, versículo 1, sacado de la Reina Valera 2015. Dice así, hay de los que descienden a Egipto por ayuda, buscan apoyo en los caballos, confían en los carros de guerra por ser numerosos y en los jinetes por ser muy poderosos, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Isaías, que estamos leyendo en el plan bíblico ahorita, el libro de Isaías, les está dando una regañiza al pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque en vez de confiar en el Señor, estos soquetes van y quieren hacer un pacto con Egipto para que les preste caballos, jinetes y carros de guerra. Sin embargo, si nosotros estuviéramos conscientes, estuviéramos leyendo, por lo menos tuviéramos una idea, nos vamos a dar cuenta que si nos vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, en el versículo 16, hay una prohibición de que el pueblo de Dios, Israel en ese tiempo, Jerusalén y Judá, le pidiera ayuda a los a los egipcios. Dice así el versículo que les estoy comentando, y que también lo saqué de la Reina Valera 2015. Dice, pero él no ha de acumular caballos, no hará volver al pueblo a Egipto para acumular caballos, porque el Señor les ha dicho, jamás volverán por ese camino. Estas son palabras de Moisés de un mandato que le está dando Dios al pueblo de Israel. Oh, otra vez, pero no entiendo ese versículo. Si leemos el contexto, los versículos anteriores al versículo 16, nos vamos a dar cuenta que Dios le está diciendo a Moisés, sí, sí les voy a dar un rey, yo lo voy a escoger, yo les voy a dar un rey, ajá, pero no se me adelanten, yo les voy a dar un rey cuando sea el momento. Obviamente estaba hablando de Jesucristo. Si nos vamos al final del libro de... Ah, bueno, perdón, antes de que me adelante,
Pero en ese momento, el Señor le está diciendo a Moisés, pero ese rey que les voy a dar no va a hacer esto, no va a hacer esto y no va a hacer esto. Y una de las cosas que está diciendo bien claras del rey que les va a poner es que no tiene que acumular caballos ni hará volver al pueblo a Egipto para acumular caballos. Pero ¿qué dice Isaías? Que el pueblo de Judá, desobediendo el mandato del Señor, fue y le pidió caballos a Egipto, le compró, le pagó con oro. Desconfiaron del Señor y luego preguntan por qué les fue tan mal. Ajá. Entonces nos estamos dando cuenta que la escritura se interpreta a sí misma, pero nos da flojera. Si nos da tiempo, vamos a hacer un ejemplo claro de cómo se utiliza la hermenéutica. Aquí ya tengo el material listo, espero que nos dé tiempo. Pero bueno, entonces, ¿qué dice la siguiente lámina? Dice así, ¿por qué debemos aprender hermenéutica bíblica? Para protegernos de una mala aplicación de las escrituras o de querer cambiar la comprensión de la verdad. Ok, les decía hace rato, ¿cuántas sectas hay? ¿Cuántas personas conocemos que se dicen ser cristianos y no tienen ni la menor idea de qué es ser cristiano? Por ejemplo, miren, tan solo nosotros nos consideramos cristianos. Ajá. Pero también la fe católica se considera cristiana. Ajá. De hecho, su eslogan, su marca, dice la Iglesia Católica Cristiana Ramona o Romana, dice que son cristianos. Ajá. Sí, los mormones se dicen cristianos, los adventistas se dicen cristianos. ¿Por qué entonces, si todos son cristianos, por qué tienen tantas diferencias? Porque no han sabido utilizar las escrituras y están cambiando la comprensión de la verdad. Ojo, cristiano es seguidor de Cristo, es seguidor de Cristo. Entonces, por eso todas esas personas que están en una ferrada, que están en una religión falsa, en una secta, se consideran cristianos, porque no tienen un conocimiento de qué es ser cristiano. Ajá. Ellos piensan que ser cristianos, por ejemplo, es no tomar café, otros consideran que ser cristianos es no comer carne de puerco, otros consideran que ser cristianos es no hacer nada los sábados, otros consideran que ser cristianos es ir cada domingo a misa a repetir un rito y a comernos una como galletita blanca, como oblea blanca que nos dan y que siempre se nos pega al paladar. Para eso ellos es ser cristianos. Sin embargo, si utilizamos la hermenéutica y leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que es ser cristiano. ¿Ustedes también no saben qué es ser cristiano? Ok, espérense a que termine la materia de oración, porque vamos a entrar a la materia de discípulos de Jesucristo, y ahí nos vamos a dar cuenta sí, qué tan cristianoides somos, ¿no? Nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, queremos ver la verdad. Eh, no como pastel, pero porque ya estás bien gordito, Víctor, por eso no comes pastel. Es que Víctor nos está poniendo un comentario que dice que él no come, no comer pastel. Ah, perdón, Víctor, pensé que decías no como pastel. Te equivoqué, ya te quemé que estás gordito. Olvida mi comentario, Víctor. Voy a ver si puedo borrar este segmento del video. Bueno, no puedo porque no lo sé, pero ni modo. No comer pastel. Ay, esa sí no me la sabía, Víctor. ¿Quién dice eso? Por ahí por ahí ponnos, por favor, qué secta o qué religión dice que comer pastel es pecado. Ahí te lo encargo. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos conocer la verdad, vivir la verdad lo mejor que podamos. Y dice, no ir a cumpleaños, pero qué secta, qué religión, qué fe, dices, los testigos. Ah, ok. Fíjate, eso no lo sabía, Víctor. Chale, por eso cuando vienen a tocarme en la puerta y les ofrezco café con pastel, se van corriendo. Ah, qué bueno, voy a comprar más pasteles. Pero bueno, entonces dice, queremos ver la verdad, conocer la verdad y vivir la verdad lo mejor que podamos. Y por eso la hermenéutica bíblica es tan importante para conocer la palabra de Dios escrita. Ajá. Aquí hay un término que se los puse al último porque este término va muy de la mano con la hermenéutica, que es la exégesis. De hecho, por ahí muchos les van a pelear que es exégesis. La exégesis nada más es el examen de un texto en particular de las escrituras para interpretarlo correctamente, pero es parte de la hermenéutica bíblica. Lo que les decía,
La hermenéutica nos sirve para toda la Biblia, pero cuando nos volvemos exegetas es cuando agarramos un versículo en específico y lo interpretamos conforme a lo que nos está enseñando las tres reglitas anteriores. Eso es la exégesis. Vámonos a la siguiente lámina. ¿Es la 6? Sí. Ok, ahora sí. ¿Se acuerdan que vimos en la segunda regla de la hermenéutica que uno de los 3 puntos era el contexto? Vamos a ver qué es un contexto. Un contexto en un diccionario que busqué, un diccionario normal, no bíblico, dice que es el entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra. Perdón, la Alexa me está recordando que ya tengo que cerrar. Dice el sentido que depende del sentido de una palabra, frase o fragmento determinado. Contexto bíblico, lo que está escrito antes y después del versículo. No se metan en broncas, no se metan en broncas, porque muchos, por ahí conozco un payaso de internet, así yo le llamo y se lo he dicho, que es un payaso de internet, porque es un cuate que solamente utiliza un libro llamado Los rollos del mar muerto. Les digo que lo estoy leyendo en línea, pero pues ya tengo como 2 de los rollos del mar muerto, entonces la verdad ya como que ya le estoy perdiendo las ganas, ¿no? Pero para él pierde sentido todo lo que dice la palabra de Dios porque está leyendo ese libro llamado Los rollos del mal muerto. Y entonces este payaso ya no le interesa lo que dice el antes y después, sino le interesa lo que dice el contexto histórico, pero de ese libro. Está lo mismo que acabamos de leer en Isaías. Dejó de confiar en Dios para confiar en lo que dicen los hombres. Ajá. A eso es a lo que nos referimos con el contexto. Si vamos a poner ahorita un ejemplo. Dice, siempre será muy importante estudiar los versículos de la palabra de Dios dentro del contexto. Estudiar un versículo fuera de su contexto siempre nos llevará a toda clase de errores y malas interpretaciones. Por ahí hay un dicho, un principio cristiano que dice que todo texto sacado de contexto es un pretexto. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Va, vámonos a ir al ejemplo claro, y de hecho les iba a dar 2 ejemplos, pero el segundo ejemplo que mi amadísima esposa me lo dio ahorita antes de iniciar la clase, es el que voy a tratar de llevar a la práctica, si nos da tiempo. Voy a tratar de no colgarme porque quiero que vean cómo se utiliza la hermenéutica. Ojo, también les voy a decir qué vamos a utilizar. Pero dice la primera carta de Juan, dice... me están dando, quién sabe qué cosa dice. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 8, sacados de la Reina Valera 2015, que Dios es amor. Así, Dios es amor. Nosotros, ¿cómo interpretamos el amor? ¿Cómo interpretamos el amor nosotros? Y yo estoy seguro que por ahí muchos cuando vean el video van a decir, es que yo interpreto el amor conforme a lo que dice Primera de Corintios capítulo 13. Ajá, está bien, está bien. Si es una buena interpretación del amor, nos las está dando Pablo y viene en la palabra de Dios. Pero explícame qué es el amor. Desgraciadamente, nuestra mente finita, nuestra mente que no es nada parecida a la mente del Señor, nos está, tenemos el amor idealizado, romantizado. El amor es el sentimiento que tengo por mi esposa, el amor es el sentimiento que tengo por mis hijos, el amor es el sentimiento que tengo por mi mamá. En el caso de las varonas, el amor es el sentimiento que tengo por mi Brian, ¿no? Entonces, desgraciadamente nosotros no comprendemos en el amor. Sin embargo, si leemos el contexto, vamos a comprender lo que dice el amor. Déjenme buscarlo, acabo de agarrar la Biblia Reina Valera 1960, que es la que tenía en la mano. Y bueno, yo que casi no veo, se me ocurre agarrar una Biblia de letra pequeña. Tengo ahí una de letra grande. Pero dice así, vámonos a la primera carta de Juan, capítulo 4, ¿ok? Dice así. Se los voy a leer. ¿Sí estoy leyendo la de Juan? No, estaba leyendo mal el capítulo. Dice así, de hecho, en la Biblia Reina Valera 60 tienen la costumbre de separarlo como subcapítulos. Dice así empezando desde el capítulo 7, desde el versículo 7, en la Biblia Reina Valera 1960, en la primera carta de Juan. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si el que no ama no ha conocido a Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se dan cuenta todo lo que dice del amor? El contexto. No solamente nos dice que Dios es amor, ni siquiera comprendemos qué clase de amor es. Es un amor de sacrificio, es un amor totalmente ágape. Vamos a ver, ¿dónde vamos a ver el amor ágape? Yo creo que lo vamos a ver en Discípulos de Cristo, porque hay tres tipos de amor. Víctor ya se sabe los tres tipos de amor. Mi esposita sabe los tres tipos de amor que hay. Pero nosotros generalmente interpretamos que Dios es amor como un amor filos, ajá, un amor parental, un amor en el que digo, sí, pues, te quiero igual que tú me quieres, ¿no? Pero nos está diciendo la palabra de Dios que primero que Dios nos amó primero. Si nos vamos a la hermenéutica, ¿a quién le está escribiendo Juan? ¿A quién le está escribiendo Juan? ¿Le está escribiendo a los judíos? No, no le está escribiendo a los judíos. Juan le está escribiendo a los creyentes. Quiere que comprendan cómo se manifestó el amor de Dios. Una de las cosas por las que se manifestó el amor de Dios es porque envió a su Hijo Jesucristo para salvación de nosotros. Ese es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que Él nos amó primero. Dice Jesucristo, dice la palabra de Dios, dice bien claramente: si tú no amas a tu hermano, si tú no amas a tu hermano, pues ¿cómo me vas a amar a mí? Ese es el amor, no comprendemos el amor. Si nosotros comprendiéramos el amor, si nosotros comprendiéramos el amor, híjole, ¿cuántas cosas dejaríamos de hacer? Ni siquiera podemos tener un amor sacrificial. Por ejemplo, muchos de nosotros, yo me lleno la bocota a veces de decirle a mi esposa, yo por ti daría la vida. Ajá. Ese, pues a lo mejor sí es amor, pero ¿qué tipo de amor es? Pues a lo mejor es un amor envidioso, un amor egoísta. ¿Por qué? Porque si doy la vida por mi esposa, ¿qué va a pasar con mi hija? ¿Qué va a pasar con mi mamá? ¿Qué va a pasar con mi suegra? ¿Qué va a pasar con mi misma esposa? No comprendemos el amor de Dios, no lo comprendemos. Pero afortunadamente la palabra nos dice qué es el amor, nos dice dónde podemos comprender qué es el amor. Se lo está escribiendo primero que nada a los creyentes, les está diciendo es que no comprenden el amor porque el amor viene de Dios, el amor es de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? Que aún y con tus defectos, aún y con lo pecador que eres, aún y con lo mal que hueles, Dios te ama, ¿sí? Nosotros cuando vemos a una persona que nos cae mal, ni siquiera le demostramos amor. Cuando alguien nos ofrece algo en la calle, no demostramos amor. Cuando vemos un perrito hasta le damos una patada, no estamos demostrando amor por la creación de Dios. Ni siquiera sabemos cómo expresar el amor. Es lo que les digo, es increíble que a estas alturas de que nosotros que nos llamamos cristianos no comprendamos por qué Dios es amor. Además, si nosotros decimos que Dios es amor y nos llenamos la boca de decir que Dios es amor, estamos diciendo que a lo mejor Dios no es omnisciente, que a lo mejor no es omnipresente, ajá, que a lo mejor Dios no es omnipotente, o estamos restando esas cualidades del amor y sin embargo todas las colisiones en Dios son las mismas y del mismo valor, no es una más que otra. Ya lo vimos en teología sistemática, que todos los atributos de Dios son iguales, no hay ninguno más que otro. Entonces Dios no es solo amor, es todo lo demás.
Además, Dios es amor, y entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice que Dios aborrece? ¿A quién aborrece? ¿Por qué aborrece? No, que Dios es amor. Entonces, no comprendemos el amor, por eso les digo, no podemos interpretar correctamente por medio del contexto porque somos unos flojotes. Solamente queremos que nos digan los pastores, los tarados que predican en internet, que es el amor, pero no queremos molestarnos ni siquiera a leer lo que dice el libro completo acerca del amor. ¿Sale? Ese es utilizar el contexto. Y ni siquiera me voy a ir más profundo a decir que tenemos que ver el contexto histórico, los usos y costumbres del pueblo judío, de los creyentes, los usos y costumbres del momento en el que se escribió el libro. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Yo creo que sí nos va a dar tiempo. Yo espero que sí nos dé tiempo. Ajá. ¿Qué es la homilética? Ok, dejando atrás la hermenéutica, ¿qué es la homilética? La homilética, aquí les voy a poner el concepto así sacado de diccionario, de un diccionario cristiano, que es la rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. Trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicación del sermón. ¿Qué dice aquí? Resumido, ¿qué dice aquí? Prepara tu sermón, prepara lo que vas a decir, prepara cómo vas a compartir la palabra de Dios. Ajá, eso es lo que significa la homilética. Es el arte y la ciencia de predicar. Muchos van a decir, otra vez, ¿quién utilizó la homilética? ¿Quién utilizó ese arte de predicar? Jesús. Jesús siempre estaba preparado para predicar un sermón. Siempre estaba, nunca estaba ahí. ¿Qué hacía Jesús antes de un sermón? Platicar con el Padre. Ajá. Después, ¿quién utilizaron? Todos los apóstoles utilizaron. Siempre preparaban todos sus sermones conforme se los había enseñado Jesucristo. No se sacaban nada de su bolsa como ahora tenemos la mala costumbre nosotros de hacerlo. Todo lo que decían eran palabras de Jesucristo, que Jesucristo se los había enseñado. La palabra de Dios nos dice los hechos, nos narra la historia de cómo anduvo con los apóstoles, nos dice sus obras, sus milagros, su vida, todo nos dice. Pero, híjole, esto es algo bien bonito. ¿Qué hacía Jesucristo con sus apóstoles el tiempo restante? ¿No? Por ahí nos da una luz, unos versículos de la palabra de Dios, cuando ellos no comprendían una parábola y fueron, y como siempre el Pedro fue y le preguntó a Jesús, ¿qué onda? ¿Qué significa esto? Y ya nada más Jesús estaba con ellos, ¿y qué les dijo? Es que ustedes no entienden, pero ahorita se las voy a explicar. Les explicaba a ellos nada más el sentido de las parábolas. Pero no solo las parábolas, todo lo que les decía Jesucristo se los explicaba de manera personal. Yo me imagino a Jesucristo en una fogata comiendo pescadito frito, pancito, este, platicándole a los apóstoles todo lo que tenían que aprender. Imagínense nada más, ¿no? Imagínense nada más todo lo que les enseñó Jesucristo en esos tiempos que pasaba solas con ellos, ¿no? ¿Necesitamos la milética? Por supuesto que sí, es la predicación del Evangelio. Por ahí hay un versículo que dice que no nos debemos de preocupar cuando compartamos el Evangelio, porque Dios va a poner palabras en nuestra boca. Otra vez, un versículo sacado de contexto. ¿A quién le dijo esas palabras Dios? Se las dijo a Moisés. ¿Y por qué se las dijo a Moisés? Porque Moisés era tartamudo. Ajá. El Moisés le decía, pues manda a Aarón. Pues él sí sabe hablar. Pues manda a tal persona. ¿Por qué yo no? Y Dios le dice, usted no se preocupe. Yo voy a poner palabras en su boca. Pero ahora muchos nos llenamos de decir confiamos. Eso es confianza. En algunos casos es confianza. En otros casos es flojonés. Y en otros casos es utilizar mal el contexto de ese versículo. Cuando platicamos la palabra de Dios, cuando compartimos la palabra de Dios, decimos, tú no te preocupes, porque Dios va a poner palabras en tu boca. Si no te las pone, si lo que estás dando es una mala doctrina, si estás compartiendo mal el evangelio, ¿qué vas a hacer entonces? Por eso necesitamos la homilética, necesitamos prepararnos. Por ejemplo, aquellos que tienen el llamado a ser misioneros, a comunicar las buenas nuevas, se tienen que preparar. Si no leen, los van a mandar al cuerno bien fácil. Ajá. ¿Por qué?
porque les van a rebatir y si ustedes no están preparados y no han leído la palabra, los van a echar afuera a patadas. Ajá. Para eso es importante la homilética. Ahora sí, aquí, achis, perdón, me fui a la lámina final. Me voy a ir acá. Me voy a ir acá. Vamos a hacer ¿cómo les diré? Un ejercicio práctico en este poquito tiempo que nos queda de cómo se utiliza la hermenéutica. Ok. Primero que nada, nos vamos a ir al versículo, perdón que me quite los miralejos, nos vamos a ir al versículo todos de Génesis capítulo 3, versículo 15. Déjenme lo encuentro, Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí está. Ajá. Lo voy a leer de la Biblia Reina Valera 1960. Dice así. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nosotros que estamos tomando esas sesiones, yo quiero creer que más o menos ya sabemos qué es el calcañar. Ajá, pero habrá quien no sabe. Habrá quien diga, pues, ¿qué es el calcañar? Vamos a hacer el ejercicio de hermenéutica. Primero que nada, tenemos que irnos al contexto. Ah, ya lo cerré. ¿Por qué no me dijeron que lo cerrara? Aquí está. Ah, no, ya aquí está. Génesis. Espérenme, lo estoy buscando. Qué mala maña de mojarme el dedo, pero bueno, aquí está. Si leemos el contexto, ¿qué está pasando ahí? Es la desobediencia del hombre. Para empezar, es la desobediencia del hombre, ¿no? Cuando Eva le dio de comer al buen Adán el fruto del cual no podían comer, del único árbol que no podían comer. ¿Quién la engañó? La engañó Satanás, la engañó la serpiente. Ajá. ¿Qué dice antes de eso de que le herirán el calcañar? Vamos a leerlo. Dice, y Jehová dijo a la serpiente, Jehová Dios dijo a la serpiente, en el versículo 14 dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué quiere decir? A lo mejor la serpiente tenía patitas o alitas, no lo sé. Ajá, no lo sé. Pero en ese momento el Señor le echó la primera, bueno, le echó una maldición. Le dijo, ¿sabes qué? Te vas a arrastrar. Te vas a arrastrar todo el tiempo. Todos nosotros, por lo menos en el cine, en la tele, en internet, hemos visto una serpiente. ¿Cómo se van arrastrando? Ok. ¿Alguien ha tenido oportunidad de ver cómo se atrapa una serpiente? Sí, cómo se atrapa una serpiente. Con una varita así en forma de inversa, Y inversa. ¿Qué es? ¿De dónde se agarra la serpiente? ¿Se agarra de la mitad? ¿Se agarra de la colita? No, se agarra de la cabeza. ¿Por qué? Porque es la parte peligrosa de la serpiente. Si tú vas en el campo y te encuentras una serpiente, pues lo primero que haces es correr, ¿no? Bueno, yo me iría corriendo y gritando, ¿no? Que hay una serpiente. Me dan miedo esos bichos. Pero si tú vas ahí en el campo y ves una serpiente, los moradores del campo lo primero que hacen es buscar una ramita y apretarle la cabeza. ¿Por qué? Porque tú sin querer la pisas, si la pisas a la mitad, te va a morder la pierna o la nacha o la rodilla o la pantorrilla, no lo sé, a donde alcance el cuerpo de la serpiente o hasta la mano te puede morder. Sin embargo, en el versículo 15 dice, aquí está, dice, eh, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está diciendo que le herirás en la cabeza? ¿Cómo herirías a una serpiente si ya se está arrastrando? Pues de un pisotón, ¿no? De un pisotón. ¿Dónde la vas a pisar? Pues en la cabeza o en el... Bueno, no sé si tengan cuello las serpientes o todo su cuerpo es cuello, ¿no? Pero tú la pisas y ¿cuál es la única manera que se puede voltear la serpiente? Pues voltear la cabeza. ¿Qué es calcañar? Siguiendo con este versículo, ¿qué es calcañar? ¿Qué es calcañar? Ok, para empezar no sabemos qué es calcañar. Nos podemos imaginar, quien no conozca qué es calcañar, nos podemos imaginar que es ¿cómo se llama? Pues que es la rodilla, la pantorrilla, no lo sé. Aquí es donde utilizamos la hermenéutica en el término. Hay dos maneras de utilizarla. Afortunadamente para nosotros en estos tiempos ya hay muchas maneras fáciles de utilizarla. Vámonos a la manera facilita, Yo aquí tengo una Biblia que tiene 4 versiones. Es la que estoy leyendo este año. Ajá. Tengo una Biblia que tiene 4 versiones. 4 versiones diferentes.
Me voy a ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Aquí está. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ok. Si se dan cuenta, como les decía, esta Biblia tiene 4 versiones diferentes. Tiene no se ve bien, ahí después pónganle zoom. Tengo la Reina Valera 1960, la Reina Valera actualizada, la traducción al lenguaje actual. Alguien vino a comprar, perdón por el negocio. Y tenemos La Dios habla hoy. Ajá. ¿Qué dice, por ejemplo, la Reina Valera 1960? Te herirá en el calcañar. Ajá. ¿Qué dice la traducción al lenguaje actual? Dice así en el versículo 15. Haré que tú y la mujer sean enemigos. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos, y un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ajá. Dice la Dios habla hoy en el versículo 15. Y tú le morderás el talón. Ajá. Dice la Reina Valera contemporánea, dice, y tú le herirás en el talón. ¿Se dan cuenta para qué nos sirve tener varias versiones diferentes? Estamos utilizando hermenéutica porque estamos comparando lo que dicen versículos en diferentes idiomas, en diferentes contextos, en diferentes claves, pero que el significado no cambia. Ajá, aquí está, te herirán el talón. Ok, esa es la manera fácil, es lo que les decía. Afortunadamente ya tenemos materiales para poderlo hacer. Vamos a hacerlo a la antigüita. Por aquí tengo una cosa llamada concordancia Strong. Ajá. Esta concordancia Strong, por ahí la hizo un cuate, que tardó creo que 25 años en hacerla, que nos tiene palabra por palabra de la Biblia. Palabra por palabra. Ajá. Vamos a buscar calcañar. Apenas estoy en Borton, Ballero. Aquí, hijo. Espérenme tantito, la estoy buscando. Ya me pasé. Aquí está. Ya me pasé. Camón. ¿Dónde está? No, es más para acá, Le hubiera puesto un papelito. Dice Carcaña. Ya me pasé, miren. Carmín, Carmesí, Cárcel, Carcas. Acá debe de estar. Carcantería, Cántico. Ahora no. ¿Dónde estás? Carcas, Capitel, Capturar. ¿Carcañal o Calcañar? Calcañar debe de ser. Vamos para atrás. Acá está. Perdón que les quite. Aquí está. En la concordancia Strong tenemos la palabra calcañar. A ver si se ve, déjenme ver si se ve. Se las estoy poniendo cerquita. No se ve mucho como yo quisiera, pero bueno. Sí se alcanza a ver. Espérenme, déjenme la pongo bien aquí. Ahí está. Ya. Creo que ya se ve un poquito mejor. El chiste es que está la palabra calcañar. Esta concordancia nos dice dónde se utiliza esa palabra más veces. Nos está diciendo que no solo se utiliza en Génesis 3:15, se utiliza en Job 18:19, se utiliza en Salmos 41:9, en Jeremías 13:22, en Oseas 12:3 y en Juan 13:16, además en Génesis 25:26. Tenemos 7 veces donde la palabra de Dios, la palabra calcañar, se utiliza 7 veces, en 7 versículos. Como ya no nos queda tiempo, los voy a invitar a que lo lean en los versículos que les voy a decir, para que ustedes se den cuenta, miren el contexto y vean que la palabra calcañar significa talón. Ajá. Eso es hacer hermenéutica, es ver el contexto, utilizar las herramientas que tenemos para poder comprender y entender y vivir lo que dice la palabra de Dios. Ajá. Entonces, ¿necesitamos estudiar hermenéutica? Sí, necesitamos estudiar hermenéutica. ¿Debemos saber homilética? Sí, debemos saber homilética. Pero sobre todo, debemos leer toda la palabra para entender el contexto. Siempre debe de ser así. Nunca vamos a poder interpretar correctamente si solo vamos leyendo pedacitos. Tenemos que leer toda la palabra completa de la palabra de Dios. ¿Sale? Ok. Con esto del día de hoy, terminamos lo que es la materia de doctrina de la palabra de Dios. Yo espero de verdad que
que si tienen dudas, he subido las láminas, que me digan cuáles son las dudas que tienen y que podamos contestarles esas dudas. Los invito a leer la doctrina de la palabra de Dios, es para eso, es súper práctica, es para que la lean, para que estén pendientes siempre de lo que pasa. Si tienen alguna duda, algún comentario o algo que no hayan entendido, no solo de esta sesión, sino de todas las anteriores que hemos tenido acerca de doctrina de la palabra de Dios, por favor envíanoslas y con gusto, me cae que con gusto nosotros les vamos a responder. ¿Qué sigue? El próximo miércoles vamos a iniciar con la materia de oración. Esa es la materia de oración. Pero como les decía al principio, vamos a dejarnos un poquito tanto de tanto tecnicismo de todo lo que estamos viendo y vamos a hacerla ya muy práctica, muy práctica. De hecho, en cada una de las clases que estemos teniendo, en cada una de las sesiones que estemos teniendo, también vamos a dar un poquito de apologética. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante hacer la práctica y por qué es tan importante dar apologética? Desgraciadamente, ahora que estoy aquí en estos medios del Facebook, del YouTube, hay infinidad, primero, de falsos maestros, para empezar. Ajá. ¿Por qué? Porque dicen puras estupideces, puras imbecilidades dicen. Y segundo, confían más en libros escritos por hombres que escritos en la palabra de Dios. No tengo nada, a mí me encanta leer. Aquí en este pequeño estantito son el material que estoy utilizando para las sesiones que estoy dando, pero es el 5% del material que tenemos en la sala mi esposa y yo para poder aprender. Si ustedes quieren de verdad aprender de la palabra de Dios, como consejo del día de hoy, como ni siquiera es como consejo, como algo obligatorio, primero que nada se tienen que comprar un buen comentario bíblico. Permítanme. Ya, perdón. Les voy a, les voy a mostrar. Este es un comentario bíblico. Si quieren, después les doy reseñas de los libros. Cómprense un comentario bíblico, un buen comentario bíblico. Este es el que te dimos, Víctor, el que te regalamos mi esposa y yo para que lo leas, no para que lo tengas ahí de cabecera. Un buen comentario bíblico. Cómprense. Aquí está. Cómprense un diccionario bíblico. Si pueden, adquieran un diccionario normal o si ya lo tienen en su casa. Cómprense un buen diccionario bíblico. Ajá. ¿Qué otro elemento deben de tener? Cómprense. Voy a sacar esta, que es la que tengo a la mano. Una buena Biblia de estudio. Ojo, no estoy diciendo que sea la mejor, les estoy dando un ejemplo, porque luego van a decir, es que el Vite dijo que esa era la mejor. No, es un ejemplo. Ajá. Después les daré reseñas de las Biblias. Nosotros, gracias a Dios, nos permite tener, ahorita ya tenemos como 60 Biblias diferentes con comentarios para poder comparar las versiones. Entonces, cómprense una Biblia de estudio, un diccionario bíblico, un comentario bíblico, una libreta. Bueno, ahí tengo un montón de libretas, ya ni les digo. Una libreta, sus plumitas y pónganse a escribir todas sus dudas, todo lo que vayan leyendo y todo lo que el Señor les muestre en ese momento. Ajá. Aníbal, bienvenido, mi hermano. Desgraciadamente ya estamos acabando, pero bueno, les estaba dando ahí ya los términos de esto, ¿no? Ok, gracias de todas maneras. Que Dios bendiga tu vida, mi hermano. Les decía, entonces, cómprense su diccionario, su Biblia de estudio, su comentario bíblico. A veces gastamos, ¿cuánto nos gastamos en una buena comida invitando a la esposa, invitando a los hijos y todo esto, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que no lo hagan, deben de hacerlo, de hecho, es su familia y la deben de amar, después de Dios es su amor principal, ¿no? Es su iglesia la que tienen que predicarle. Pero nos gastamos aproximadamente en una salida al cine, en una comidita, de 400, 500 pesos. Ajá. Mm, O en otras tonterías, ¿no? A veces nos compramos zapatos de 1,000 pesos, un reloj, un celular de 20,000 y, ay Dios de mi vida, ¿en qué trabajarán que traen un celular de 20,000 pesos, ¿no? Una Biblia de estudio, una buena Biblia de estudio de tapa dura les va a costar entre 600 y 800 pesos. Un diccionario bíblico les va a costar entre 400, 500 pesos un buen diccionario bíblico.
Un comentario bíblico, dependiendo del que ustedes elijan, les va a costar entre 900 y 1500 pesos. Ya ustedes elegirán. Ahorren, junten, hagan el esfuerzo. Cuando yo me decidí a esto, yo no tenía nada de estos materiales. Yo le dije a Dios, Señor, si me elegiste para esto, pues tú me vas a dar los materiales. Fue una mala oración, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Pero el Señor dijo, órale, para que se te quite el hablador, ¿no? Y ahí está todo el material que nosotros tenemos. Hagan la lucha de conseguir todo ese material. Les digo, lo único que me resta por decirles es que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos el próximo lunes con Cristología. Y pues terminar como siempre terminamos. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por las bendiciones recibidas el día de hoy, por este tiempo que nos permitiste estar en tu presencia, Señor, porque tú estuviste en nosotros. Gracias a tu Espíritu que nos da ese ardor en el corazón de poder hacer este tipo de sesiones y sobre todo gracias por todas las personas que están viendo, que lo van a ver, Señor. Bendícelas grandemente y a todas las demás también porque tu gracia es para todos. Gracias, Señor, por este tiempo y sobre todo te pedimos que nos tengas resguardados, que nos cuides del mal, que nos quites malos maestros, que nos enseñes a interpretar la Biblia, pero sobre todo a vivir tu palabra, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, Señor, que no nos conformemos con leer, sino que seamos hacedores. Señor, te pedimos que en este tiempo nos des tu espíritu de paz, Señor, tu espíritu de amor, que nosotros sabemos por lo que está pasando el mundo y que sabemos que en tu palabra dice que vienen cosas peores, pero nosotros confiamos en ti, te amamos a ti y descansamos en ti. Te pedimos que bendigas nuestro trabajo, el fruto de nuestras manos, Señor, y que todo sea siempre para bien y que siempre, siempre estamos obedeciendo tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios los permite, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.